Vamos a echarle sal a la arepa. ¿Qué está pasando en la política colombiana? ¿Qué le está pasando al presidente Petro? ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué dicen para defenderlo? ¿Qué dicen en la acusación también? Esto me ha llamado la atención, honestamente, porque esto parte del órgano electoral. ¿Cuáles son las características del órgano electoral y por qué estamos en este momento tenso para el presidente, ¿no? Lo están acusando de haberse excedido en los montos en la campaña. ¿Estoy bien? Eso es absolutamente normal en Colombia. Es decir, hay un órgano electoral que se llama el Consejo Nacional Electoral que se encarga justamente de investigar las campañas electorales. ¿Qué se investiga en una campaña? Se investiga cómo se hizo la campaña, se investiga cuánto se invirtió en una campaña y de dónde salen los fondos que se invirtieron en esa campaña. Particularmente en esta campaña, que no es una investigación extraordinaria, siempre se está investigando cuánto se invirtió y se está diciendo que se excedió por casi $1 millón. Antes de seguir, embajadora, a mí me parece bien que las campañas políticas tengan su transparencia. Absolutamente normal. Porque pueden estar financiadas por... absolutamente normal, especialmente en nuestros países. Narcotráfico. Y especialmente en nuestro país, en donde para nadie es un secreto que el narcotráfico ha mediado la política, ha mediado los poderes, y el tema de corrupción en nuestro país es el pan de cada día y es justamente uno de los retos que tiene nuestro gobierno, cómo depurar los poderes. Y es absolutamente normal que se investigue. Esto es normal. ¿Qué es lo que no es normal? Lo que no es normal es los tiempos en los cuales se investiga, el órgano que lo está investigando y cómo lo está haciendo, y la composición del órgano y el tipo de decisión que se está tomando. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a hablar un poco del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es un órgano administrativo, cuyos miembros, que son 9, más 1, que es un miembro que es del partido político Comunes, que si bien recuerdan, este partido político Comunes es el formado por la FARC después de la negociación de paz. Este miembro de la FARC tiene voz, pero no tiene votos. Además está conformado por 2 miembros del pacto histórico, que es el partido político del presidente Petro, y el resto son los partidos políticos tradicionales, quienes eligen a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Estos miembros son elegidos por el Congreso, que como también saben es un Congreso mayoritario de los partidos políticos tradicionales. Con esto que estoy explicando quiero decir que el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no es un órgano independiente, claro, autónomo, como por acá, fuera. Nuestro órgano electoral, por ejemplo, no tiene lazos, o por lo menos lazos visibles, evidentes, con color político, los llamamos vocales. No, allá es absolutamente evidente de qué partido es cada uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Pero adicionalmente, quienes hacen la ponencia de acusación, lastimosamente son magistrados que también están siendo acusados por varios delitos, entre ellos homicidio, es decir, son 2 magistrados que están siendo cuestionados en nuestro país, que están siendo acusados también de delitos. Esa es como la primera cosa que uno tiene que saber. Es decir, no es un órgano independiente y autónomo, y las personas que están haciendo el auto de acusación, pues tampoco es que sean las más éticamente posibles para hacerlo. Acá tengo en mis apuntes que esta investigación está siendo impulsada por 2 magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del Partido Liberal, ambos pertenecientes a grupos políticos declarados en oposición al gobierno de Petro, que, vamos, tampoco es que se les va a prohibir, cualquiera puede iniciar una investigación, no es porque sea de un partido de oposición que está vetado su derecho a investigar. No deja de llamarme la atención que hayan estos vínculos tan directos, pero es verdad que venga de donde venga, se puede iniciar una investigación. ¿Qué es lo que se ha demostrado hasta ahora? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo que se ha visibilizado en los medios y ante la población respecto de estas acusaciones? El asunto es que hay un tiempo para hacer esas investigaciones, y el tiempo es 1 mes.
después de haber sido declarado presidente o el ganador de cualquier campaña. Y como se dan cuenta, ya ese tiempo pasó, es decir, ya no es competente. ¿Cuánto tiempo que Petro ya es presidente? Ya tenemos 2 años, efectivamente, desde el 7 de agosto del 2022. Entonces ya pasó y no es competente. Pero adicionalmente, ¿por qué está diciendo el presidente que se rompe el fuero constitucional? ¿Qué protege al presidente? ¿Y por qué un órgano administrativo finalmente no tiene la competencia para investigar al presidente? Entonces, este órgano, que es el Consejo Nacional Electoral, puede investigar la campaña, pero no puede investigar al presidente. Ese es el gran problema. Y por eso se abren 2 ramas allí. La primera rama es, ¿el Consejo Nacional Electoral puede acusar al presidente o no puede acusar al presidente? Y efectivamente no puede acusar al presidente. Y si acusa al presidente, lo que está haciendo es romper todos los parámetros de respeto a la democracia colombiana, y es allí donde se empieza a hablar de que hay un golpe blando y de que efectivamente se rompe el fuero constitucional de protección al presidente de la República y ya no hay un respeto por la democracia. Pero sí hay personas que están siendo también investigadas. Ricardo Roa, que fue gerente de la campaña de Petro el año 2022, actual jefe de Ecopetrol, también está siendo investigado. Tengo otro nombre. Héctor Carvajal, abogado de Petro, afirmó que no reconocerá ninguna decisión del CNE y tomará acciones legales. ¿Él, como abogado, está siendo acusado o simplemente actúa como abogado? Actúa como abogado. Actúa como abogado y él dice, miren, tenemos que diferenciar la campaña del presidente Petro del presidente mismo. Y luego las personas van a tener que defenderse como tienen que defenderse. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Luego de que el Consejo Nacional Electoral efectivamente lanza el pliego de cargos, eso tiene que pasar al Congreso de la República, y el Congreso de la República, que sí tiene autoridad para acusar al presidente y destituirlo, si es que da el mérito para eso, entonces ya se da pues la destitución del presidente. Como juicio de responsabilidades. Como juicio de responsabilidades. Este es un camino que puede tomar. ¿Qué es lo que pasa? Que si eso se apresura, puede realmente pasar que destituyan al presidente Petro. Pero si se dan cuenta, el camino, ¿cuál fue? Fue un camino político. El Consejo Nacional Electoral, que está influido por partidos políticos de oposición, abren toda una puerta para que finalmente llegue al Congreso de la República, donde la mayoría del Congreso es de los partidos de oposición, van a destituir al presidente Petro. Entonces es una manera efectivamente de hacer un golpe blando. El camino es supremamente fácil. Por otro lado, encontramos que hay un juicio sobre la campaña del presidente, que todos estamos de acuerdo en que es posible que la investiguen. Sin embargo, tampoco hay una competencia, porque ya la perdieron en la medida en que no se hizo en el tiempo que tenía que hacerse. Ahora bien, en la medida en que no se hizo en el tiempo para que el Consejo Nacional Electoral lo hiciera, eso tendría que pasar a la Contraloría de la República, que es otro órgano que puede seguir investigando la campaña y que tiene 3 años para hacerlo. Estos 3 años se vencen efectivamente en julio del 2025. Hasta ese momento podrían investigar la campaña. Si no pasa nada, entonces prescribe simplemente el juicio. Tienen hasta junio del 2025. Lo que estamos diciendo es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral no es competente ni para investigar el presidente ni para investigar la campaña del presidente, sino que son otros órganos diferentes. Eso es un poco el punto en el que estamos ahora en Colombia. ¿Y qué dicen, por supuesto, los medios que tienen también el poder de decirnos sobre qué opinar? Aquí se dividen siempre las interpretaciones, si los medios nos dicen qué opinar o si los medios nos dicen sobre qué opinar. El punto es que los medios tienen un poder, los medios tradicionales, estos otros nuevos medios en las redes sociales. ¿Qué se dice en Colombia? ¿Cómo está la popularidad del presidente Petro? Él ha logrado tener un discurso claro de demostración de que no se le va a acusar, digamos, de gastos sin argumentos. Ha logrado probar algo, y más allá de la prueba o no, porque estamos en plena investigación, ha logrado, por lo menos en un plano mediático, conservar la confianza de la gente. ¿Cómo se mide finalmente este asunto? Yo creo que el presidente está haciendo un llamado a la voz popular, y creo que eso es bastante importante.
En Colombia nosotros ganamos las elecciones, eso es cierto, llegamos al gobierno, pero sería una falacia decir que tenemos el poder. Nosotros no tenemos el poder. Yo creo que hay una toma del poder y de las instituciones colombianas por el poder tradicional. Entonces llegamos al gobierno, pero no tenemos el poder y no hemos podido gobernar como hemos querido hacerlo para impulsar el cambio en Colombia. Y las cosas que se han logrado hacer, hay un gran temor, porque estamos apuntándole a una reforma agraria y eso implica una ruptura de las estructuras, pero ustedes en Bolivia saben exactamente eso qué significa. Cuando ustedes en el 2005 se atrevieron a hacer esos cambios estructurales, tuvieron que romper ciertas estructuras que efectivamente una sociedad tradicionalista tuvo miedo. Y llegar al punto en donde están hoy, y quizá el miedo que tienen hoy es precisamente porque saben que eso que costó tanto está en riesgo. Y en Colombia el presidente ha sido claro en su defensa. Ha dicho, pero por Dios, ¿en qué punto estamos? No es la primera vez que están investigando una campaña, pero ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la campaña del presidente Duque? Pasó que dijeron, y fue lo que está pasando ahora, exactamente dijo el presidente, los supuestos aportes de la USO y de FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal como lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo órgano, es decir, el Consejo Nacional Electoral, absolvió el 28 de octubre del 2021. Entonces hay un trato diferente para la misma situación. ¿Por qué razón? Finalmente porque estamos hablando de un Consejo Nacional Electoral absolutamente politizado. La segunda acusación es que los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones, que es cuando se hace el pago, está absolutamente fuera del tiempo. Y la tercera es que todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos, que era el tiempo en el que ellos podían actuar. Y finalmente, los magistrados del Consejo Nacional Electoral confunden y malinterpretan los permisos de vuelo que no necesariamente fueron autorizados por la campaña con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas a la campaña empresa de transporte aéreo SAR no la hicieron. Y recordemos que tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque este camino también se usó cuando es un poco el mismo camino, pero esta vez siendo presidente. Él sabe, entonces, es el principal adversario político de Petro. ¿Es un partido político? ¿Es un líder político? ¿Es la economía donde gobierna la empresa privada más conservadora? ¿Son movimientos? ¿Dónde está? Para ponerlo en perspectiva con Bolivia, Claudia, yo creo que la gran ventaja que tienen ustedes en Bolivia es que no tienen una derecha organizada. En Colombia la derecha está absolutamente organizada y saben exactamente para qué, cómo, cuándo reunirse, cómo organizarse de manera rápida, y allá sabemos. Primero, que los medios de comunicación pertenecen exactamente al mismo centro de poder económico. Entonces, economía, medios de comunicación, centros de poder político, etcétera, todos confluyen en un mismo paquete, y todos estos son los mismos. Hemos tratado de hacer además un diálogo nacional para una unidad de poder y poder organizarnos como país en un diálogo de reconciliación. Yo creo que esa fue la primera idea del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez cuando llegaron al poder después de haber vivido todo un proceso de paz. Pero llegamos a un momento en que nos dimos cuenta que no es posible y que hay que empezar a tomar de alguna manera partido por el país, por los más necesitados, por lo que realmente se ha excluido del país, que son las zonas de periferia y las que siguen padeciendo el dolor del narcotráfico, el dolor de la guerra, el dolor de la exclusión.
lo que nos estamos jugando finalmente es una opción de país para los que nunca han sido una opción posible de país. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando. Finalmente son unos pocos que tienen demasiado para unos muchos que no hemos tenido nada. Y lo que ha tratado de construir el presidente Petro con el gobierno del cambio finalmente es un puente de comunicación y de reconciliación basado en la verdad, en la sinceridad, y creo que eso es lo que no se ha podido hacer. Sin embargo, las puertas del diálogo, de la reconciliación siguen abiertas, pero esta jugada que se está abriendo con el Consejo Nacional Electoral nos está poniendo en alerta porque finalmente lo que se está jugando en Colombia es la estabilidad de la democracia, que es la misma que se está jugando en otros países en la región. Creo que es una alerta no solamente para Colombia, sino por la región, y este es el deber que tenemos finalmente para hablar de la ternura y la solidaridad de los pueblos y para que todos estemos alerta de lo que está pasando. Son diferentes tipos de golpes que no necesariamente tienen que ver con la toma de armas, con llegar de una manera violenta, con que estén asesinando personas, pero lo que están asesinando hoy son simplemente las instituciones democráticas, son 11 millones de votos, son 11 millones de personas que le apostaron a un cambio en nuestro país. Creo que esa voluntad es la que se está asesinando y la que se está golpeando hoy.